Una camarera deja caer al ver a su exacosador hasta que un multimillonario le dice, «Ve a mi coche. Yo me encargo». ¿Y si el momento en que creías estar a salvo se convirtiera en tu peor pesadilla frente a clientes que se convertirían en parte de tu familia? Elena Rodríguez llevaba 3 años trabajando en el turno de mañana en Mel's Diner, sirviendo café y consuelo a los mismos rostros que le alegraban el día con sus historias y sonrisas. A sus 36 años, había encontrado la paz en el ritmo de los desayunos y en la calidez de los clientes habituales que la trataban como a su propia hija. Las campanillas plateadas sobre la puerta daban su familiar bienvenida mientras el sol otoñal se filtraba a través de las cortinas a cuadros, proyectando cuadrados dorados sobre los desgastados tapices de vinilo. Pero hoy, esas mismas campanillas anunciarían la llegada de alguien que había destrozado su mundo hacía 6 meses. Alguien a quien se había mudado inmediatamente para escapar. Alguien cuya presencia le hacía temblar las manos con tanta fuerza que la cafetera resbalaba, haciendo que la cerámica se estrellara contra el suelo en una sinfonía de terror. ¿Desde donde miras hoy? ¿Alguna vez te has sentido realmente seguro? Solo para ver esa seguridad amenazada en un instante. La mañana había comenzado como cualquier otro martes en Mel's Diner, con Elena limpiando la barra y preparándose para el desayuno. Le encantaban esos momentos de tranquilidad antes de que llegaran los clientes habituales. El señor Patterson con su crucigrama, la señora Chen con su tejido y el misterioso caballero en la mesa de la esquina que siempre pedía café solo y tostadas de trigo, pero dejaba generosas propinas que ayudaban a Lena a ahorrar para la escuela de enfermería. «Buenos días», gritó Mel desde detrás de la parrilla, con su bigote canoso moviéndose con una sonrisa. Con una proporción de 7-2, había sido dueño del lugar durante 40 años y trataba a Elena como a la nieta que nunca tuvo. «Estás radiante hoy. Esa clase en línea te está tratando bien». Elena sonrió, ajustándose el uniforme amarillo y comprobando que su cabello oscuro estuviera recogido en su moño. 2 semestres más. Mel, ¿puedes creerlo? Había estado tomando clases nocturnas en un colegio comunitario, finalmente estudiando la carrera de enfermería que soñaba desde pequeña. Después de todo lo que había pasado con Ryan, estaba decidida a construir una vida donde pudiera ayudar a los demás y mantenerse completamente. Sonaron las campanas y James Mitchell entró, acomodándose en su reservado habitual. Era una persona valiente, aunque se comportaba con la tranquila confianza de alguien que ha visto suficiente mundo para apreciar los placeres sencillos. Elena había aprendido que era una especie de hombre de negocios, siempre vestido con trajes a medida, pero nunca arrogante ni exigente. Llevaba 6 semanas viniendo, siempre educado, siempre amable con el personal. «Lo de siempre, señor Mitchell», preguntó Elena, acercándose con una cafetera. «Por favor, Elena, ¿y cómo va la escuela? Mencionaste un examen la semana pasada». Se sonrojó levemente. Todavía le sorprendía que los clientes recordaran detalles personales. «Aprobé con una anatomía, es más difícil de lo que esperaba, pero lo estoy logrando». «Es maravilloso. Deberías estar orgullosa de ti misma». Los ojos azules de James se entrecerraron con genuina calidez. No mucha gente tiene el coraje de cambiar el rumbo de su vida. Elena sintió un atisbo de algo que no había experimentado en meses. La simple alegría de ser vista como capaz y fuerte. Ryan había pasado 2 años convenciéndola de que no valía nada, de que nunca llegaría a nada sin él. Estas pequeñas conversaciones con amables clientes la estaban reconstruyendo poco a poco. El ajetreo matutino llegó en oleadas de rostros familiares. Elena se movía eficientemente entre las mesas, reponiendo café y compartiendo risas suaves con la señora Patterson sobre el último partido de béisbol de su nieto. El restaurante bullía, con una conversación agradable y el chisporroteo de la parrilla de Mel. Por un momento, todo se sintió perfecto. Entonces, las campanas volvieron a sonar. Elena sostenía una bandeja de tazas de café cuando miró hacia la puerta y su mundo se tambaleó. Ryan permaneció allí,
sus ojos oscuros escudriñando la habitación hasta que la encontraron. La misma sonrisa depredadora se extendió por su rostro, la que solía aterrorizarla hasta él. Silencio. Estaba más delgado de lo que recordaba. Su ropa estaba arrugada, pero su presencia llenaba la habitación con la misma amenaza asfixiante que la había llevado a huir de Chicago en mitad de la noche. La bandeja se le resbaló de los dedos, inertes a Elena, haciendo que el café y la cerámica se estrellaran contra el suelo en una explosión que silenció todas las conversaciones en el restaurante. El estruendo pareció resonar eternamente en el restaurante repentinamente. En silencio, Elena se quedó paralizada, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La sonrisa de Ryan se ensanchó al dar un paso al frente, saboreando su terror como un buen vino. «Hola, cariño», dijo, y su voz resonó por todo el restaurante. «¿Me extrañaste?». Mel emergió de detrás del mostrador, con el rostro ensombrecido al observar la escena. Con 7-2, había vivido lo suficiente como para reconocer a un depredador cuando lo veía. «Señor, voy a tener que pedirle que se vaya. Obviamente está molestando a mi personal». «Raya». N. Se rió, un sonido carente de calidez. «Elena y yo tenemos una historia. Viejo, solo necesitamos hablar». Sus ojos no se apartaron del rostro de Elena. «¿Verdad, cariño? No puedes correr eternamente». Elena sentía las piernas como agua. 6 meses de terapia, 6 meses aprendiendo lentamente a dormir sin pesadillas, 6 meses construyendo una nueva vida. Todo se derrumbó ante la presencia de Ryan. La había encontrado de alguna manera. A pesar de cambiar su nombre en las redes sociales, a pesar de mudarse a otro estado, a pesar de ser tan cuidadoso, la había encontrado. «Elena, cariño, ve atrás», dijo Mel con suavidad. Pero su voz tenía un tono de acero. «Yo me encargo de esto». Pero Ryan ya se movía, zigzagueando entre las mesas con la fluidez de quien siempre había sido capaz de superar cualquier obstáculo con su palabra. «Vamos, vamos, no queremos montar una escena, ¿verdad? Elena sabe lo que pasa cuando intenta avergonzarme en público». La amenaza flotaba en el aire como humo. Elena recordó la última vez que intentó dejarlo. Cómo se había presentado en su trabajo y había armado tal escándalo que la habían despedido. Cómo había convencido a todos de que era inestable. Una búsqueda dramática de atención. El patrón comenzaba de nuevo, y sintió que se encogía en el mismo espectáculo de persona aterrorizada que había sido en Chicago. Pero entonces ocurrió algo inesperado. James Michie se puso de pie. Era alto. Elena se dio cuenta por primera vez, probablemente de 1,88 metros, con una presencia que exigía atención sin exigirla. Se movió con un propósito discreto, colocándose entre Ryan y Elena, con la sutil confianza de alguien que nunca ha tenido que cuestionarse si encaja en un lugar. «Creo que la señora preferiría que te fueras», dijo James simplemente. Su voz era tranquila, incluso conversacional, pero algo en su postura hizo que Ryan se detuviera a mitad de camino. Ryan miró a James de arriba abajo, fijándose en el traje caro y el porte seguro. «Esto no te concierne, amigo. Elena y yo solo estamos teniendo una conversación privada». «En realidad», respondió James, sacando su teléfono. «Estoy bastante seguro de que esto nos concierne a todos. Elena, mencionaste que tenías una orden de alejamiento contra alguien. ¿Es esta persona?» El aliento de Elena. Lo había mencionado semanas atrás cuando explicó por qué se había mudado a la ciudad. James la escuchó sin juzgarla. Simplemente dijo que se alegraba de que estuviera a salvo. «Si este momento te conmovió, por favor, dale al video un pulgar hacia arriba». La mención de una orden de alejamiento ensombreció el rostro de Ryan. «Es mi prometida. Solo está confundida». «Es prometida», susurró Elena, recuperando la voz por fin. El encantó maestro de Ryan.
se desvaneció por completo, revelando la rabia que Elena conocía tan bien. Pequeña. Él dio un paso hacia ella, apretando el puño, y Elena instintivamente retrocedió. Años de acondicionamiento físico preparaban su cuerpo para el impacto. Pero James se movió, más rápido con un movimiento fluido. Estaba entre ellos, con la mano firme, pero no agresivamente, sobre el pecho de Ryan. Ya es suficiente. Quítame las manos de encima. Ryan gruñó, pero Elena notó algo que nunca había visto antes. La incertidumbre brilló en sus ojos. Ryan estaba acostumbrado a intimidar a mujeres y ancianos dueños de restaurantes, no a hombres que se mantenían firmes, con autoridad silenciosa. James nunca levantó la voz, nunca mostró enojo, simplemente se quedó allí, inamovible. Elena, hay un BMW estacionado afuera. Matrícula plateada JM 247. Las llaves están en el bolsillo de mi chaqueta. Él asintió hacia su puesto. ¿Por qué no esperas en el coche mientras termino mi café? La mente de Elena daba vueltas. Este desconocido, este cliente que apenas la conocía, le ofrecía protección sin cuestionarla, sin juzgarla, sin esperar nada a cambio. Era tan ajeno a todo lo que había conocido con Ryan que casi no podía procesarlo. No irá a ningún lado contigo, espetó Ryan, intentando apartar a James. Elena, deja de ser ridícula. Conduje 6 horas para encontrarte. Te quiero. Podemos solucionar esto. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Amor. Él lo llamaba amor. Los moretones, el aislamiento, el miedo constante, la forma en que la convencía de que no valía nada. Durante 2 años, ella le creyó. Incluso ahora, una parte de ella quería disculparse, ir con él solo para detener la escena, para proteger a todos los demás de su ira. Pero entonces miró a Mel, que silenciosamente buscaba el teléfono detrás del mostrador. A la señora Patterson, que la sujetaba con miedo, pero quedándose quieta, lista para ser testigo. A James, que no le pedía nada más que su seguridad. No te quiero, Ryan, dijo con una voz más fuerte de lo que sentía. Nunca te quise, solo te tenía miedo. El rostro de Ryan se contorsionó de rabia. Eres una desagradecida. La policía está en camino, anunció Mel desde detrás del mostrador, sosteniendo el teléfono. La central dice que llegarán en 3 minutos. Elena vio que la mirada de Ryan se dirigía hacia la puerta, calculando. Siempre había sido un cobarde bajo la bravuconería, rápido para huir cuando aparecían las consecuencias. Pero no se iría en silencio. Esto no ha terminado. Elena, susurró. No puedes esconderte para siempre. Te encontraré de nuevo. Siempre lo hago. La voz de Yamsi permaneció quieta. Listo, casi. Conversacional. De hecho, creo que descubrirás que el acoso transnacional es un delito federal, y resulta que conozco algunos abogados muy buenos. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo. En los comentarios. El rostro de Ryan palideció, al darse cuenta de que no se trataba de un cliente cualquiera. Era alguien con recursos, contactos, el tipo de persona que podía complicarle la vida. Por primera vez desde que entró en el restaurante, Ryan parecía realmente asustado. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más cerca. Las sirenas de la policía se hicieron más fuertes, y la bravuconería de Ryan finalmente se quebró por completo. Miró a su alrededor, a Mel con el teléfono, a los clientes que lo observaban con expresiones hostiles, a James, que se interponía como un muro inamovible entre él y Elena. El depredador que aterrorizó a Elena durante años de repente se veía exactamente como era. Un hombre pequeño y cruel cuyo poder se evaporaba en cuanto alguien se le enfrentaba. Esto no ha terminado, murmuró.
Pero sus palabras carecían de convicción. Retrocedió hacia la puerta, señalando a Elena con dedos temblorosos. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Pero incluso mientras lo decía, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en 3 años, miró a Ryan y sintió algo más que miedo. Sintió lástima. Era patético. Un hombre tan vacío que necesitaba destruir a alguien para sentirse poderoso. No, Ryan, dijo en voz baja. No lo haré. La policía llegó justo cuando Ryan llegaba a la puerta. 2 agentes entraron, con las manos apoyadas casualmente en sus cinturones, observando la escena con una mirada profesional. James se hizo a un lado cuando un agente al mando se acercó. Recibimos una llamada sobre acoso por violación de una orden de alejamiento. El agente Martínez dijo. A Elena se le encogió el corazón. La orden de alejamiento es de Illinois. No sé si, en realidad, intervino James con suavidad. Las órdenes de alejamiento son válidas en otros estados, y como él te siguió desde Illinois, esto podría clasificarse como acecho, que es un delito grave. El agente Martínez asintió, volviéndose hacia Elena con ojos amables. ¿Quieres presentar cargos? Elena miró a Ryan, quien ahora intentaba desesperadamente explicarle al segundo agente que todo era un malentendido. Durante 2 años, él la convenció de que nadie le creería, de que estaba exagerando, de que su comportamiento era normal. Pero al observar los rostros de quienes se habían convertido en su familia elegida, se dio cuenta de que nunca había estado sola. Simplemente se había convencido de que lo estaba. Sí, dijo con firmeza. Quiero presentar cargos. Mientras los oficiales se llevaban a Ryan, él intentó una última manipulación. Ellen, nena, por favor. Te extrañé. Puedo cambiar. Buscaré ayuda. Pero Elena ya no percibía promesas en sus palabras. Percibía la desesperación de alguien que había perdido el control, y solo sintió alivio al ver que su voz se apagaba mientras se lo llevaban. El restaurante volvió a la vida lentamente. Mel emergió de detrás del mostrador con un trapo, rechazando con un gesto el intento de Elena de ayudar a recoger las tazas de café rotas. La señora Patterson reanudó su labor de tejer, no sin antes darle una palmadita en el hombro a Elena y susurrar. Eres más valiente de lo que crees. James regresó a su mesa, pero Elena lo siguió, con las piernas aún temblorosas. No sé cómo agradecerte, comenzó. James levantó la vista de su café con expresión amable. No necesitas agradecerme por tratarte como un ser humano merece ser tratado. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero por primera vez en meses, las lágrimas eran de gratitud en lugar de miedo. Pero las llaves del coche, el comentario del abogado, ni siquiera me conocías. Sé suficiente, dijo James simplemente. Sé que tienes 2 trabajos para pagarte la escuela de enfermería. Sé que eres amable con todos los que entran por esa puerta. Y sé que lo que te acaba de pasar no fue tu culpa. 3 meses después, Elena estaba frente al espejo del baño, ajustándose el estetoscopio alrededor del cuello. Había aprobado sus exámenes finales con la máxima calificación y había conseguido un puesto en el hospital del condado. Las pesadillas finalmente habían cesado, reemplazadas por sueños sobre el paciente al que había ayudado en la vida que estaba construyendo. Su teléfono vibró con un mensaje de James. Había oído rumores de que habías empezado hoy en el hospital. Felicidades. Te lo has ganado. Elena sonrió y respondió, gracias por todo. Su amistad se había desarrollado lenta y cuidadosamente. James había respetado su necesidad de espacio, dejándole claro que podía llamarlo si alguna vez se sentía insegura. La había ayudado a encontrar un buen terapeuta, había celebrado sus éxitos académicos y se había convertido en el tipo de amigo que nunca había creído posible, alguien que no esperaba nada de ella excepto su felicidad. Se enteró de que James era dueño de una empresa de tecnología, que la había creado desde cero tras crecer en un hogar de acogida.
Sé lo que es sentirse impotente, le había dicho una vez. Y sé lo valioso que es cuando alguien simplemente cree que vale la pena protegerte. Elena fue a desayunar a Mel antes de su primer turno. El restaurante parecía exactamente igual, pero Elena se sintió diferente al cruzar la puerta. Mel sonrió radiante al ver su uniforme. Mírate, enfermera Elena. Siempre supe que lo lograrías. Se sentó en la antigua mesa de James. Él había trasladado su café matutino a una cafetería cerca de su oficina para que ella pudiera recuperarse y pidió su desayuno habitual. El restaurante bullía de conversaciones familiares, pero ahora Elena formaba parte de ellos como una igual, no como alguien que se escondía de su pasado. La señora Patterson había guardado un recorte de periódico sobre su graduación. El señor Chen había traído fotos de su nieta, quien acababa de empezar la escuela de enfermería inspirada por la historia de Elena. La comunidad que había presenciado su peor momento se había convertido en su mayor fuente de fortaleza. El oficial Martínez pasó por allí durante sus rondas para poner a Elena al día sobre el caso de Ryan. Había sido sentenciado a 18 meses por acoso y violación de la orden de alejamiento. Más importante aún, le habían ordenado asistir a terapia, aunque Elena había aprendido a no esperar que cambiara. Su sanación no dependía de su transformación. Mientras Elena se preparaba para su primer día en el hospital, Mel le puso una taza de café en las manos. Para la suerte, le dijo, con los ojos brillantes, mientras caminaba hacia su coche. Elena se dio cuenta de que lo que había comenzado como el peor día de su vida se había convertido en el comienzo de su vida real. La llegada de Ryan había sido aterradora, pero también le había demostrado lo fuerte que se había vuelto y cuántas personas se preocupaban por su bienestar. Pensó en el paciente que conocería hoy y se preguntó si alguno de ellos necesitaría la misma protección que ella había recibido. Ella esperaba poder ofrecerles lo que James, Mel y toda la comunidad del restaurante le habían dado, el don revolucionario de ser creída, valorada y defendida. El sol de la mañana lo tiñó todo de dorado mientras Elena conducía hacia su nuevo comienzo, comprendiendo finalmente que nunca más tendría que enfrentarse sola a la oscuridad. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más. Gracias por acompañar a Elena en este viaje. Para encontrar la fuerza, la seguridad y la familia que elegimos.